Aleluya. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Si tiene su Biblia, vamos a la palabra del Señor. Salmo 23. Y quiero mencionar, ya fue anunciado el fin de semana de los ancianos. Estamos anticipando un buen tiempo con los ancianos de la iglesia. El hermano Kelly Nix de San Antonio y el hermano Julio May de Memphis, Tennessee, van a estar aquí ese fin de semana. Ellos son el comité o la mesa directiva de la iglesia, y en estos días vamos a estar hablando de los negocios de la iglesia, de las finanzas de la iglesia, de todo de la iglesia. Y también ellos estarán enseñando el sábado. La gente está preguntando quién debe estar aquí el sábado. Pues si tú sirves en un ministerio, no le importa si es en la plataforma como músico o como cantante, o si tú sirves como mujer, queremos que usted esté aquí ese día. Incluya a ellos que en este momento no tienen una posición, digamos, pero quieren servir. Amén. Por favor, inscríbanse con la hermana Carla la más pronto posible. Habrá desayuno a las 9 el sábado de la mañana, y también después habrá sesiones con el hermano Nix y el hermano May. Anticipamos a terminar mediodía, no vamos a tomar todo su día, y ellos van a estar con nosotros el día siguiente, que es el domingo, predicando y ministrando la palabra del Señor. Entonces estamos anticipando un gran tiempo en el Señor. Si nunca has escuchado estos varones de Dios, no lo quieres perder, porque Dios usa a estos varones grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 23. Solo un versículo de este capítulo. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por esta semana, y creo la semana que viene, voy a estar enseñando del papel del pastor, el buen pastor, y el papel de las ovejas. Pueden tomar asiento esta tarde. Ahora, cuando la mayoría de las personas leen el Salmo 23, lo leen como una declaración de consuelo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es absolutamente correcto y cierto. Pero oculto en el idioma hebreo hay algo más profundo y poderoso. Y yo quiero tomar tiempo para ayudarles a entender o meternos en la forma de pensar de un hebreo, porque es diferente de como nosotros pensamos. Nosotros lo leemos a este versículo y lo tomamos, lo leemos de una forma, pero la manera como fue escrito y la manera en cómo ellos leían esta escritura es diferente. En el versículo que leímos, lo leemos como un sustantivo. ¿Okay? Jehová es mi pastor. Un estado de ser, un título, una posición. Y en cierta manera estas lecturas son correctas. El Señor es mi pastor, como Él es mi Dios. Amén. Pero el pensamiento hebreo es frecuentemente dinámico y orientado a la acción. La raíz para la palabra pastor es rajá, que significa apacentar, alimentar, guiar, vigilar, proteger y cuidar de un rebaño. Y estas son respuestas verdaderas y exactas. ¿Cuántos aquí pueden testificar que Jehová
es tu pastor. Amén. Pero en el hebreo es mucho más profundo, porque la palabra hebrea utilizada para pastor en este versículo es diferente que Raá. Es la misma palabra, pero es una derivada de esa palabra. La palabra royá, que es diferente, viene de Raá, pero es una forma diferente. Esta palabra Raá funciona diferente, más que un sustantivo. También conlleva con la idea de un verbo que significa pastorear, alimentar, cuidar, guiar o atender continuamente. David en este versículo no está diciendo simplemente Dios tiene un título de mi pastor. ¿Ok? Es más que una declaración de una posición que Dios llena en su vida. David está declarando, Dios está en este momento pastoreando activamente mi vida. ¿Ve la diferencia? Nosotros lo leemos como una posición. Él es pastor. Boom. David o los hebreos, o como esto fue escrito en el hebreo, significa que él no solamente es una posición desconectado de mi vida, pero él en este momento está pastoreando a mi vida. Cada paso que yo tengo, cada cosa que yo hago, él está activamente participando en esto. Esto lo cambia todo, porque Dios no está distante, él no es pasivo, no está ausente, está pastoreando su pueblo de manera presente, continua y activa. Y tenemos que verlo como algo más que ponemos en un letrero en nuestra casa, un anuncio. Porque cuando lo leemos así, hacemos una desconexión de relación con el pastor de nuestra alma. Él quiere ser más que un anuncio o un letrero en su casa. Él quiere ser participante en su vida. Entonces, en Salmos 23 podría llevar el sentido vivo de esto. El Señor me está pastoreando. No ayer, no algún día, pero ahora mismo. Incluso cuando no comprendemos el camino, Él nos está pastoreando. Cuando te sientes perdido, Él todavía te está pastoreando. Cuando estás herido o herida, Él te está pastoreando. Cuando tienes miedo, Él te está pastoreando. Cuando estás confundido, Él te está pastoreando. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué? Dios está activamente haciendo la obra de pastorearnos en este momento. Now, es difícil a veces de comprender esto porque no podemos tocar a Él físicamente. No podemos verlo. Pero Dios en este versículo, en Salmo 23, Él usa cosas para ayudarnos a entender en cómo Dios pastorea a nosotros. Hold on to that one for a minute. Just sit right there. You can sit in my chair. Go on. Don't get comfortable. Now, como no podemos ver esto en las manos de Dios en este momento, pensamos que Él es ausente, que Él no está presente en su vida. Un pastor nunca debe estar lejos de las ovejas. Un pastor en esos días, en aquel entonces, caminaba con ellos, dormía cerca de ellos, los protegía, las alimentaban, las examinaba y combatía a los depredadores por ellos. Me gusta mucho esta descripción. Y Él ocupó
utensilios. La vara y callado, la Biblia dice, Él ocupó estos para hacer toda esta obra. Now, cuando Él caminaba con ellos, Él usó utensilios para cuidar de ellos, para vigilar sobre ellos, incluso para proteger a ellos. Los utensilios que ocupaban los pastores en aquel entonces fueron con propósito. Él usaba las cosas. A mí me gusta mucho la imagen que David está pintando para nosotros. Tanto que cuando ovejas querían alejar, él solamente tenía que agarrarlos así para jalarlos un poco. Come on, come on. No es que eran malos, no es que estaban desviando tanto, pero quizás ellos comenzaron a desviar o oír algo por la distancia, algo que llamó la atención. Fue la responsabilidad del pastor en aquel entonces de solamente no golpearlos, pero como él no podía dejar su lugar de vigilar sobre los demás, él podía extender y nomás jalarlo cerca de él de nuevo. Now, Dios hace esto con nosotros hoy. Él no físicamente usa esto, pero Dios usa cosas en la vida, en la palabra de Dios, para enseñarnos, para pastorearnos. Él no va a aparecer en un cuerpo con esto en su mano para guiarte, pero Dios ponga cosas en nuestras vidas para ayudarnos a entender que Él siempre está pendiente de nosotros, que Él siempre está cuidando de nosotros, que Él siempre está vigilando sobre nosotros. Entonces David usa esta imagen porque el mismo David había sido pastor. Él entendía que las ovejas no pueden sobrevivir solas. Las ovejas carecen de dirección. Las ovejas se asustan fácilmente y las ovejas son vulnerables. Sin embargo, la supervivencia de las ovejas dependía de la actividad continua del pastor. Déjeme decirle algo hoy. Del buen pastor no hay un momento. Gente pregunta, ¿cómo es posible que el Dios que está cuidando todo el universo se puede preocupar de mí? Yo no tengo la respuesta, pero sí sé una cosa: Dios es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Él es el único que tiene el poder de hacerlo. Él es el único que tiene el conocimiento, y Él lo hace con excelencia. Usted se importa a Él. A mí me gusta incluso la descripción que Él examinaba a las ovejas. Stand up. Put that down for me. Tanto que cuando Él estaba viendo a las ovejas, Él usó esto para esto no se ve. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es? ¿Qué está? Él usaba esto para examinarlos. Él tenía que ver. Él tenía que ver y analizar cada aspecto de sus ovejas por la salud para preocuparse, porque él estaba preocupado de la salud de las ovejas. Créeme hoy, Dios, aunque él no usa una de estas físicamente, Él todavía está pastoreando su iglesia. Porque David usa estas imágenes porque él era pastor. De la misma manera, tú y yo sobrevivimos espiritualmente porque Dios nos pastorea continuamente. Salmos 23. Vamos a leerlo. Vamos a comenzar con versículo 1. Léamelo por favor, hermano Alex, por favor. Jehová es mi pastor, Ajá. nada me faltará. Todos citamos esto.
¿Va? Nada me faltará. Y declaramos: Jehová es mi pastor. Pero la próxima vez que estás pasando por una dificultad, en vez de leerlo así, decláralo: Jehová me está pastoreando. Nada me faltará. Eso indica que Él está conmigo en este momento. Él está peleando por mí en este momento. Él está cuidando de mí en este momento. Él no es en una posición distante, aleluya, mirando a los demás. Él está pastoreando mi vida. Eso quiere decir que Él está guiando mis pasos. Él está haciendo una senda, un camino para mí. ¿Cómo? Porque Él me está pastoreando en este momento. Léelo, versículo 2, por favor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Now, observa los verbos que David ocupa aquí. Porque este es lo que Dios el pastor está haciendo en su vida. El buen pastor todos los días. Él le te hará descansar. Si no estás descansando, hay que preguntar: ¿quién es tu pastor? No estoy diciendo que no pasen por noches donde no hay descanso, pero si no hay descanso en su alma, ¿qué quiere decir? Que no tienes la seguridad que el pastor no está contigo. Hay que buscar el pastor esta tarde. Si no tienes la seguridad que el pastor está al lado de usted, guiando a su vida, si estás peleando con ansiedad y duda y depresión y frustraciones y desánimo, hay que buscar de nuevo el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, léelo, versículo, junto a aguas de reposo, léelo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos lleva a aguas de reposo. Cuando Él está pastoreándonos, Él siempre nos lleva a lugares donde vamos a poder refrescarnos. Por eso, ay, Dios mío, gente se molesta que yo siempre estoy predicando de la esencialidad de estar en los servicios. Es porque el pastor está preparando algo para usted. Y si no está en el servicio, vas a morir de sequez o hambre. El pastor está preparando algo para usted. Usted debe de estar aquí. No hay un pretexto, no hay una excusa suficiente para faltar a los servicios. Yo no digo esto. Hey, listen. Yo sé, now, antes de que te enojes conmigo, yo estoy hablando de, si tienes que trabajar es una cosa, yo entiendo. Si tienes una cita al médico, yo entiendo. Incluso tenemos algunos que se están graduando esta noche y no pueden estar. Yo entiendo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de personas que llegan desde el trabajo y que dicen, no voy a ir. Estoy cansado. Nadie me va a faltar. El pastor te va a faltar. Y yo no estoy hablando de Pastor Galindo. El buen pastor que está pasando por el rebaño, que está pasando por las ovejas, Él te está buscando y Él tiene que extender la vara a veces, el cayado para buscarte. Créame, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque el pastor prepara. No estoy, por favor, cuando digo pastor, yo estoy hablando de Pastor Galindo, yo estoy hablando del buen pastor. Él está preparando un servicio para usted. Hey. Tuvimos acompañarismo aquí el domingo. Hasta me salí a las 7. Incluso Pastor Guerra trajo los hermanos de Nashville y ellos quedaron un ratillo aquí. Hay personas que el momento que despedimos el servicio, adiós.
El pastor preparó un tiempo con las ovejas para descansar y para tener un tiempo para disfrutar. ¡Ey! Todo esto es parte de esto, hermanos. No te enojas conmigo. El buen pastor está tratando de ayudarnos. ¿Quién ganó el juego de kickball? ¿Cuál equipo? Andrew, el equipo del hermano Andrés. El equipo del hermano Andrés. Para mí es chistoso ver a personas que dicen que son atletas y que no. Reímos, comimos, sudamos, pero disfrutamos con el pueblo de Dios. Créeme, hermanos, hay una razón que Dios puso eso como parte de su salvación. Es crucial. Y en medio de toda la gente riendo y disfrutando, ahí está el pastor pasando por medio de su pueblo. Aleluya. Él está disfrutando de ver a sus hijos sonreír y tener un buen tiempo. Créame, hermanos, créame. Este no es mi maña. Este es lo que dice la palabra de Dios. No tienes que quedar toda la santa noche. Hay algunos que tienen que trabajar, pero por un tiempo comer un plato y comer y descansar. Hey, estamos desarrollando una comunidad de fe, una comunidad de hermanos, de hermandad, una comunidad. No desconectas de este cuerpo, hermano. Somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia. El buen pastor dio su vida para esta iglesia. Y sabes qué, si la iglesia está haciendo algo, yo voy a estar en medio. No porque yo soy el pastor, pero yo entiendo que mi salvación se trata con lo que está pasando en la iglesia local. Él confortará mi alma. ¿Sabes qué? Voy a ser honesto. He estado en mi mente preocupado de muchas cosas. Toda la semana pasada yo me fui a Houston a predicar. Volví el sábado, llegué tarde. Tuve un atraso con el avión. Llegué aquí el domingo preocupado de un montón de cosas. Pero cuando me fui de este lugar domingo en la tarde, yo sentí una alegría, un alivio por estar con el pueblo de Dios. Créeme, hermanos, sí importa. Así es como Dios conforta el alma, por medio de la predicación. La Biblia dice en Hebreos, animando uno al otro. Había mucho ánimo el domingo en la tarde. No sé si fue ánimo pero hermano, tuvimos un buen tiempo. Confortará. La Biblia dice esto, aquí está importante: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este es el lenguaje de pastoreo. Dios no solo posee a las ovejas, Él guía a las ovejas. A veces queremos que Dios nos da un mapa, pero en cambio Dios nos da su presencia. Por eso a veces gente dice: ay, el Señor solo si me da una palabra, cuando a veces necesitamos el pastor. No necesitamos una palabra, necesitamos el abrazo del pastor. Necesitamos la presencia. Queremos una palabra para quitar todo. Queremos que un varón de Dios llegue y llama nuestro nombre en la audiencia y dice: tal hermana, esto es lo que... No, lo que tú necesitas es más que una palabra. Usted necesita aprender de desarrollar una relación con el buen pastor y aprender de la importancia de tener la presencia de Dios en su vida. Hey, por eso yo predico. Hey, y piensa lo que yo soy loco o no, pero por eso yo predico la necesidad de hablar en lenguas todos los días, ser lleno del Espíritu Santo todos los días, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando estás en la casa del Señor, hey, pero lunes por la mañana y usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Hey, la Biblia, Pablo lo predicó, ser lleno del Espíritu Santo. Ese dicho, esa frase es presente en este momento. Él estaba declarando: hay que estar presente, lleno de la presencia de Dios todos los días, no de vez en cuando, no cuando es conveniente, no cuando estás pasando por un problema, pero
quiero todos los días de la vida. Yo quiero que el pastor sea presente en mi vida, viviendo, moviendo, actuando en mi ser. Dios a veces nos da su presencia. Por eso es esencial, hermanos. Yo digo, aleluya, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay momentos en que Dios hace cosas que no entendemos. Y si no estamos llenos de la presencia de Dios, no vamos a entender lo que hace el pastor. Incluso no vamos a confiar cuando el pastor mueve. Cuando estamos yendo por esta dirección y sentimos la jalada de la vara del pastor para mover nuestra dirección. Pero cuando estamos caminando con Él y Él está presente en nosotros, aunque no tenemos, podemos tener preguntas, pero tenemos la presencia del pastor. Hermanos, yo digo esto, no vas a ir a los cielos sin la presencia del pastor en su vida. Y el diablo está haciendo todo lo posible para reemplazar la presencia de Dios en su vida. Escuché algo el otro día que es verdad. Buscamos, hermano César, voces que no son del pastor, del buen pastor. ¿Cómo es? ¿Qué dice la escritura? Que si alguien llega a nosotros que no predica la verdad, ni debemos decirles Dios te bendiga. ¿Cómo es que escuchamos a esa gente? ¿Cómo es que buscamos a alguien en la internet que no predica la verdad y confiamos en él mejor que la palabra de Dios? ¿Sabe por qué pasó? Se desconectamos del pastor. Hermano Jan, me da mucha tristeza cuando gente me llegan a mí. Recuerdo muy bien de un hermano que llegaba a esta iglesia por años. Y en un día, hermana Karen, él llegó a mí diciendo, ¿sabes qué, pastor? Estaba escuchándole en el YouTube. Y yo decía, oh Dios. Él se cayó en una doctrina falsa. Pero no solamente cayó en eso. Eventualmente dejó eso. Eventualmente dejó a su esposa y dejó a sus hijos. Ahora él odia lo que predicamos hoy. Créame, hay voces afuera que siempre están tratando de desconectarte del buen pastor en su vida. Hay voces ahí afuera que siempre quiere decir, usted no tiene que hacer eso. Si el libro dice que tenemos que hacerlo, no le importa lo que dicen los demás, tenemos que hacerlo. Hermanos, si la Biblia dice algo, no dudas, no lo cuestionas, obedézalo. ¿Por qué? Porque el buen pastor está tratando de guiarte en sendas buenas. Él está tratando de confortar a su alma. Él está tratando, incluso cuando no puedes entenderlo, ten por seguro que Él sigue siendo el buen pastor. Las ovejas, nosotros no sobreviven por entender el terreno. El pastor, el buen pastor entiende el terreno. Si tenemos la certeza de su presencia, nunca vamos a sentir abandonados. No puedes sobrevivir lejos del pastor. Hay temporadas en que Dios no explica todo. Y he pasado por esos momentos cuando Dios no habla. Yo no solo puedo sentirlo guiándome por una dirección. Y a veces yo, como oveja, mira arriba diciendo, pero pastor, pero Dios. Y Él sigue marchando hacia adelante, porque Él puede ver lo que está enfrente. Él puede ver si yo sigo, hermano Marvin, yendo por esta dirección. Él sabe que hay lobos allá. Él sabe el terreno allá, hay peligro. Pero pastor, es más, el buen pastor, usted puede decir a Dios, pero es más rápido ir de esa. Pero a veces Él lleva por esta dirección, porque Él sabe que hay algo peligroso en el camino allá. Nosotros queremos llegar lo más directo, lo más recto, lo más pronto posible. Pero a veces, y Él sabe, si vamos por allá, es para nuestro peor o daño. Y Él a veces nos lleva
a direcciones diferentes. A veces Él no contesta las oraciones como nosotros queremos. A veces Él no hace. ¿Sabe por qué? Porque Él puede ver en la distancia. Hay peligro si yo contesto esa oración. Hay problema si yo hago eso. Entonces a veces Él lleva de manera largo, pero Él nunca para de ser el buen pastor. El verdadero pastoreo no es meramente consolador, es correctivo también. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara se usaba para protección, pero también para corrección. No puedes actuar por tu cuenta, hermano, hermana. Dios siempre sabe cuál es lo mejor para nosotros. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, léelo, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo. Léelo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. En todo. Léelo. Y Él enderezará tus veredas. La vara y el cayado están para protegernos. La Biblia nos enseña que a veces Dios tiene que disciplinarnos. Nadie quiere eso. Pero tenemos miedo a esa palabra disciplina. Pero la verdad es esto: la disciplina proteja a su futuro. La disciplina es la única cosa que Dios usa para garantizar su futuro. Sin la disciplina, no, imagínense, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana y se va al trabajo? Levante su mano. Requiere disciplina, ¿verdad? Porque usted ve el beneficio al fin de la semana, o cada 2 semanas, o cada 15 días. Y si no llegas a tiempo, o si faltas días sin llamar, ¿qué dice el jefe? ¿Y tú qué? Es obvio que tú no quieres trabajar. Vete a su casa. ¿Ah? Ellos, es la expectativa cuando llegues al trabajo, que llegas para trabajar, no para andar en su teléfono. No para estar tomando break cada 15 minutos. Es que estoy cansado. Yo trabajé con Ted Erskine. No sabía nada de break hasta las 10:30. Llegamos al trabajo a las 6 y comenzamos a trabajar, y él no habló. Él no me dijo nada. Me dijo, saca los martillos, saca esto, todo el herramienta, ponlo ahí. Y él comenzó a hacer vueltas de la casa. Cuando yo tenía todo listo, él no vino a decirme nada. Marvin, él comenzó a trabajar. Córtame 1:23 con 3 cuartos. No, aló, no, Dios te bendiga, no, nada. La expectativa era, es tiempo para trabajar. Y si yo no trabajaba, vete a su casa. No, es obvio que tú tienes, él me decía, es obvio que tú tienes mucho dinero. Pero no es cierto, pues no estás trabajando, entonces no lo necesitas entonces. Y a las 10:30 fuimos a Bojangles y compramos Bojangles. A las 11 estuvimos trabajando de nuevo hasta las 6, 7 cada noche. Y hermanos, yo no sé por qué toqué eso. Quizás alguien está aflojando en su trabajo. Quizás vas a perder su trabajo. Ponte a trabajar. Pero la expectativa era, hey, si vas a llegar a trabajar, hay que ponerse en disciplina de trabajar. La gente piensa de disciplina como la chancla, la cinturón, pero la disciplina es la cosa que nos mantengan en el camino correcto. Y a veces Dios tiene que disciplinarnos. Dios usa
situaciones, pruebas en la vida para disciplinarnos. Y hermanos, no es porque Él está enojado, pero a veces como ovejas somos un poco. Gracias. Yo no lo quería decirlo porque gente piensa que yo estoy llamándoles tercos, pero gracias a la hermana que lo mencionó. Si tiene problema, hable con ella. Pero somos a veces así, de cabeza dura. Y a veces Dios, insistimos, Dios de esta manera, y Dios a veces nos deja pasar para enseñarnos. Pero incluso cuando eso sucede, Él nunca deja de ser pastor. Él nomás se queda ahí viéndonos diciendo, ok, sigue pegando su cabeza en la pared. Cuando estás bien mareado y tienes dolor de cabeza, vuelve a mí y te voy a mostrarle el camino correcto. Eso es lo que Dios hace para nosotros. ¿Por qué? Porque el pago el fin de semana no es un cheque. El pago que es donde Él está llevándonos es una vida eterna con Él. Una vida aquí en esta tierra de abundancia y en una vida allá en la eternidad con Él. Algo más allá de lo que nosotros podemos comprender. Entonces a veces si Él tiene que darme una buena, aunque no me, ok. Y yo aprendí, yo solamente tiene que recibir solo uno. Hay personas que el Señor y yo digo, wow, Dios, sigue Dios, porque yo no sé qué. Pero para mí yo aprendí, no, una vez es suficiente, no más una vez. A veces yo tengo que predicar de cosas y tocar temas y tú piensas que yo estoy en mi oficina buscando algo. Ay, no. Incluso hay cosas que yo predico que no están en mis apuntes, pero viene cuando estoy predicando. Es el buen pastor, siempre pastoreándonos, ayudándonos. A veces el pastoreo de Dios se siente incómodo. Está bien. Restrictivo. Está bien. Correctivo. Está bien. Pero la corrección es la evidencia que el pastor siempre te está cuidando y Él siempre tiene algo mejor para usted. No rechazas la disciplina y la corrección de Dios, porque esa corrección está tratando de arreglar algo dentro de nosotros que está llevándonos lejos del pastor. Un pastor que nunca corrige pierde ovejas. Dios nos ama demasiado como para dejarnos vagar hacia la destrucción sin intervenir. Nuestra carne no nos gusta esto. Queremos lo que queremos, pero el gran pastor opera con pleno conocimiento y comprensión. Y si podemos ser honestos esta noche, nosotros vivimos solamente en este momento. Él sabe lo que va a pasar mañana. Salmo 23 versículo 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observa algo, el pastor no siempre quita el valle, pero nos pastorea a través del valle. Dios no te abandonó cuando usted está caminando en el valle. Él sigue caminando contigo. Él sigue. La promesa no es nunca enfrentarás valles. La promesa es nunca los enfrentarás solo. A veces oramos, Señor, quita esto, pero Dios dice, te estoy pastoreando a través de esto, porque es en las valles donde aprendemos cómo confiar en Dios. En los tiempos oscuros se acercamos a Dios, aprendemos a conocer la voz de Dios, aprendemos a conocer la presencia de Dios. Es en las valles y en las pruebas, hermanos. David dice, no temeré mal alguno.
Aquí es donde yo quiero tocar esto de nuevo. Tienes que aprender de dominar a sus emociones. Tienes que aprender cuál es el temor, cuándo viene el temor. Y tienes que aprender qué hacer en esos momentos. No das por vencido esa emoción. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar del pastor en esos momentos. Hey, ese es el momento cuando usted debe venir a la casa de Dios y aprender de rodearse aquí en la presencia de Dios, doblegarse aquí en la presencia de Dios y dejar que la presencia del pastor se acerque a usted de nuevo. Porque el pastor está presente. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Créame, Él está listo para hacer todo. La palabra griega ahí conlleva con la misma idea: protector, alimentador, guardián y guía. Jesús no vino solamente para inspirar a la humanidad, vino para pastorear la humanidad. Por eso el buen pastor, cuando él estaba aquí, tocó a los leprosos, restauró a los quebrantados, buscó a los perdidos, alimentó a los hambrientos, guió a los discípulos y entregó su vida por las ovejas. La cruz en sí misma fue un acto de pastoreo. Isaías 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el pastor vino para buscar a las ovejas perdidas. Dios sigue pastoreando su iglesia hoy. Estamos en un tiempo de transición, en cambios. Es parte de la vida de una iglesia. Estamos preparándonos para la construcción. Estamos hablando de una academia. Estamos hablando de varias cosas. Y gente están poniendo: ¿qué está pasando? Nada. Es el pastor guiándonos a sendas más tranquilas. Es donde Él está llevándonos a pastos verdes. Él está preparándonos. En estos tiempos no es el tiempo para preguntar: como el tenemos miedo. No, ¿de qué? Si Dios no es el Dios del universo, Él no es Dios de nada. La hermosa realidad del Nuevo Testamento es esta: el pastor ya no está meramente a nuestro lado. Ahora Él está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo predico la esencialidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, no solamente que existió en el Antiguo Testamento, está ahora morando dentro de nosotros. Y yo sé que afuera del Espíritu Santo hay demonios, hay diablos. Tenemos miedo de hablar de esto, pero hermanos, yo quiero despertarte a la realidad que esa presión que te estás sintiendo, esa depresión, sabe que eso son cosas espirituales por los espíritus de este mundo que quiere deprimirte, que quiere causarte desviarte. Pero hay un poder mucho más grande. Es el buen pastor que quiere morar dentro de nosotros. Y lo predico de nuevo: si no está lleno del Espíritu Santo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. No una vez, no de vez en cuando. No hay nada como estar cerca con tener el buen pastor viviendo dentro de usted. Porque déjeme decir una cosa: usted puede enfrentar cualquier cosa cuando usted tiene el espíritu del buen pastor adentro de usted. No hay nada imposible para el Dios del universo. Pero qué felicidad tenemos que Él es más que el Dios del universo. Él es el Dios que mora dentro de nosotros. El Espíritu convence, guía, consuela, corrige, dirige, habla y proteja. Dios sigue pastoreando su pueblo. Cuando sientes convicción, eso es el buen pastor. Cuando estás haciendo algo y algo te pica, como alguien te está mirando y te sientes mal, ¿sabe lo que es? Es el buen pastor. Cuando usted abre su teléfono y comienza a ver cosas o escuchar música mundana, ¿sabe lo que ese toque? Stand. Act like you're looking on your phone.
Está mirando algo y se acerca el buen pastor. ¡Hey! ¿Qué está haciendo? Ese toque de su conciencia, eso es el buen pastor. Cuando tú hablas o estás riendo de chistes perversas y te sientes, eso es el buen pastor. Cuando hablas palabras groserías, eso es el buen pastor. Esa convicción. Si te sientes incómodo esta tarde, ¿sabe lo que es? No es Pastor Galindo. Es el buen pastor diciendo, hey, 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 hey. Eso es lo que hace el buen pastor. No rechazas las acciones y el amor del buen pastor. Él lo está haciendo porque Él nos ama. Cuando Dios cierra una puerta, no tratas de abrirla. Cuando Dios dice no, es porque Él sabe que está al otro lado de la puerta. Él sabe lo que te está esperando. Y si Él dice no, entonces me voy para allá. El buen pastor te va a decir, hey, ¿dónde vas? Ven para acá. Come on, Ozzy. ¿Qué está haciendo, Ozzy? ¿Qué está haciendo? No, I'm just joking. Es lo que hace el buen pastor. Hey, no rechazas, porque Él está pastor. Declaramos, Jehová es mi pastor. Si Él es su pastor, déjale pastorearte. Cuando la palabra habla directamente a ti, eso es Pastor Galindo. No, créeme, es el buen pastor. Cuando Dios te da paz en medio del caos, es el buen pastor. Declaramos, Jehová es mi pastor. Pero más que una posición, yo no quiero que Él llene una posición en mi vida. Yo quiero que Él sea activa en mi vida. Yo quiero que Él camine conmigo. Yo digo al Señor todos los días, Señor, mi vida es tuyo. Enséñame, corríjame, muestra a mí cada cosa en mi corazón. No en los corazones de los demás. Él puede tocar a usted. Cuando yo llego aquí a orar, si ponemos de pie, mi oración no es, Señor, muéstrame lo que está pasando en tal hermano y su corazón. Mi oración es, Señor, revela a mí lo que está dentro de mí. Revela a mí esa raíz de amargura. Revela a mí esa raíz de envidia, esa raíz de codicia, esa raíz de pecado que está dentro de mí. Y todos los tenemos. Pero si seamos honestos con el buen pastor, es cuando Él puede revelar a cosas. Créame. Por eso usted necesita un predicador, pastor, en su vida. Dios escogió, la Biblia dice, la locura de la predicación para salvarnos. A mí no me gusta. Hable con Él o ponte bien con Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es una enseñanza de largo plazo que usted puede aplicar a su vida para el resto de su vida. Yo no quiero que el Señor sea pastor cuando tengo una enfermedad y necesito sanidad de mi cuerpo. No quiero que Él sea el pastor cuando necesito tengo una petición de necesidad económica solamente. O cuando yo quiero comprar algo, yo no quiero que Él sea pastor solo en esos momentos. Voy a cumplir 56 años en esta tierra este año que viene. 40 años en la iglesia. Y déjame decir una cosa. A través de 40 años y mirando toda mi vida, yo puedo ver
cómo el buen pastor me cuidó, me guardó, me protegió, hizo provisión para mi vida. Él me miró cuando yo tenía 14, 15 años, sentado a las 2:30 de la mañana, borracho, en una calle en Wilmington, North Carolina, solo. El buen pastor miró a mí hace 40 años atrás. Él escuchó mis palabras ese día, esa noche, en la madrugada, y Él comenzó a través de circunstancias a hacer un camino para mí. Y como muchos de ustedes, usted puede testificar que el buen pastor tiene ese nombre, ese título, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él es el buen pastor, fiel y poderoso. Él es el buen pastor que cuida. Él es el buen pastor que guarda, que consuela. Él es el buen pastor en cada aspecto de mi vida. En lo bueno Él es el buen pastor, en lo bueno, en lo malo Él es el buen pastor. En toda mi vida Él ha sido el buen pastor. Si usted puede testificar de eso, yo quiero que usted alce sus manos en este momento. Si estás pasando por una dificultad en este momento, Dios me mandó para ayudarle a entender de nuevo que Él es el buen pastor. Él me envió esta tarde para ayudarle a entender que Él todavía sigue siendo pastor de su vida. Él sigue pastoreando su vida. Él sigue cuidando de su pueblo. Él no se ha olvidado de ti. Y si usted importa a Él, alce sus manos en este momento. Si andas en la valle de confusión y duda y ansiedad o incertidumbre, alce sus manos en este momento, porque el buen pastor está aquí. No rechazas lo que Dios quiere hacer en su vida. Come on, así es. Alce su voz en este momento. Y si no has sentido al buen pastor en mucho tiempo, esta noche es la noche para volver a Él. Él envió Pastor Galindo para llamar su atención de nuevo a Él, para traerte de nuevo a su lado. Él te está llamando de nuevo. No tienes que dudar, no tienes que salir en confusión, en desánimo, en tristeza. No, el buen pastor está aquí esta noche. El buen pastor está aquí esta noche. Solo tienes que levantar sus manos y acercarse a Él y decir: Señor, mi pastor. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Come on. Come on. Come on, así es. ¿Por qué no da el buen pastor la oportunidad de nuevo? Alce sus manos.